Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Muchas bendiciones para todas y todos. Muchas gracias por recibirme una vez más. A pedido de muchas amigas de aquí de YouTube y del Facebook, vamos a aprender a hacer una chalina, pañuelo o chal, como quieran llamarle, en un punto abanico muy bonito. Parece difícil, pero no lo es. Hay que prestar un poquito de atención, pero es muy sencillo de hacer. Lleva borlas en las esquinas para hacerlo aún más vistoso y bien bonito para hacer un presente, para regalar, para vender, para regalarse y ayornarse, para lo que gusten. Está hecho con hilo de algodón y en este caso lo hice con un ganchillo número 3, aunque lleva 1.75, porque quise que quedara bien suelto, ¿sí? Ahora les voy a mostrar con el mismo hilo, diferente color y con la aguja correcta, cómo es que queda la trama del hilo. Por eso a mí me gusta mucho jugar con los cambios de las agujas y viendo cómo va quedando. Bien, vamos a hacer una cadena base de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo introducimos acá en la primera, pasamos un punto deslizado y vamos a levantar 1, 2, 3, 4 cadenas, que es el lateral, y ahora no le vamos a prestar atención, más adelante sí. Y ahora hacemos el grupo primero de 3 puntos altos. Adentro del anillo, 3 puntos altos. Una cadena y continuamos con 3 puntos altos. Así. Una cadena y otro grupo más de 3 puntos altos. Una cadena y lo terminamos. Ahí. Y ahora sí, al principio hicimos 4 cadenas, que es el lateral, ¿sí? Y ahora vamos a hacer 2 lazadas y acá clavamos y hacemos un punto alto doble, ¿sí? Y ahora levantamos 1, 2, 3, 4, que es el lateral, y nos vamos al centro del abanico principal y ahí vamos a hacer 3 puntos altos. Una cadena, nos vamos al centro, acá siempre se va a hacer un abanico compuesto de 2 grupos de 3 puntos altos separado por una cadena, siempre eso lo vamos a respetar. Y así continuamos con 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos, juntos. ¿Sí? Bien, una cadena y nos vamos con lazada doble para hacer el punto alto doble en la tercera cadena de inicio, en la cuarta cadena de inicio, perdón, ahí hacemos el punto alto doble para que nos empiece a quedar recto aquí. Levantamos 4 cadenas para el lateral, nos vamos al abanico y continuamos. El abanico al principio y al final siempre también va a estar igual que en el medio, ¿verdad? De 3 puntos. Una cadena y 3 puntos altos de 2 sacadas. ¿Sí? Una cadena siempre en el inicio, en el abanico siempre va a ir una cadena, siempre. En el hueco acá vamos a hacer una B, un punto alto, 1, 2, 3, 4 cadenas y otra vez el punto alto.
Y acá tenemos una B, que después la vamos a empezar a dibujar. Una cadena. Y en el centro del abanico vamos a hacer 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos. Una cadena, y acá vamos a repetir la B en el otro lateral, porque es exactamente igual. Un punto alto y 4 cadenas, un punto alto. Una cadena y respetamos el abanico de inicio y de finalización. Y hacemos el abanico de 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos. Lazada doble para hacer el punto alto doble, y en la cuarta cadenita ahí hacemos un punto alto doble. Así. Ahí. Ahora levantamos 4 cadenas y nos vamos al centro del abanico y lo repetimos. 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos. Una cadena, y adentro del hueco vamos a hacer 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una cadena y hacemos el abanico. Lo que hacemos en el lado A lo hacemos en el lado B. Derecha, izquierda. Exactamente igual. Una cadena, 9 puntos altos. Nueve. Una cadena, el abanico, siempre de 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos. Al principio siempre levantamos 4 cadenas que representan un punto alto doble, y cuando nos vamos con 2 lazadas en el final. En la cuarta cadena hacemos el punto alto doble, ¿sí? 1, 2, 3, 4 para levantar, y volvemos a repetir el abanico. Los abanicos son de 3 por una cadena y 3 puntos altos, siempre igual. Una cadena, y entonces vamos donde tenemos los 9 puntos altos, y arriba de cada uno vamos a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, así. Vamos tejiendo sobre ellos un punto alto separados por una cadena. Y nuestro punto o nuestra trama del tejido se empieza a abrir. Separamos con una cadena al terminar los 9 puntos altos y hacemos el abanico. 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos. Separamos con una cadena y repetimos el lado A en el otro lado. Levantamos 4 cadenas, hacemos el abanico,
Es bastante repetitivo el punto. Una cadena y los 3 puntos altos que le continúan al abanico. ¿Sí? Una cadena. Y ahora, en el primer punto alto, un punto alto, ¿sí? 3 cadenas, ¿sí? Saltamos uno y en el que le sigue hacemos un punto alto. Y tenemos nuestro primer cuadrito. 3 cadenas, saltamos un punto y levantamos un punto alto. 3 cadenas, saltamos uno, hacemos un punto alto. Saltamos uno y hacemos un punto alto, ¿sí? Una cadena y realizamos el abanico del centro. Una cadena de separación y repetimos el otro lado de exactamente la misma manera. Iniciamos la siguiente vuelta con 4 cadenas al aire, realizamos el abanico, una cadena, y en este espacio aquí vamos a hacer una V, un punto alto, 4 cadenas, un punto alto. ¿Por qué? Porque vamos a repetir este mismo motivo aquí, porque él va a empezar a ampliarse para formar el triángulo, ¿sí? Entonces vamos a tener diferentes secuencias de motivo en diferentes lugares y posiciones para que lo vaya formando y vaya ampliándose o agrandándose. Entonces, una cadena, levantamos un punto alto, 4 cadenas de separación, un punto alto en el mismo sitio. Con punto deslizado nos vamos al centro, ¿sí? 3 cadenas, un punto bajo. 3 cadenas, un punto bajo. 3 cadenas, un punto bajo. Es como si fuera una piña, vamos a decir, pero es más bien geométrica, ¿sí? Aquí corresponde hacer otra vez, entonces, un punto alto, 4 cadenas, un punto alto, una cadena y hacemos el abanico. Y una cadena de separación y repetimos el abanico acá, el abanico al final y los puntos deslizados con 3 cadenas como hicimos acá. 4 cadenas al aire, realizamos el abanico, una cadena y terminamos el abanico. Una cadena y adentro de la V vamos a repetir los 9 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nosotros estamos abriendo un motivo nuevo y dándole finalización al otro motivo que ya hicimos. Vamos con punto deslizado al primer arquito, ahí, hacemos 3 cadenas, clavamos acá, un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo, y se nos achicó esta especie de piñas que yo le decía. Ahora nos vamos a la B y hacemos 9 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una cadena, el abanico,
una cadena y terminamos el abanico. Una cadena y repetimos todo este paso acá. Bien, tenemos las 4 cadenas hechas, el abanico, la separación de cadena y vamos punto por punto haciendo un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, como hicimos en el motivo que estamos por finalizar. De igual manera, punto sobre punto separados por una cadena. ¿Sí? Punto deslizado acá, él se acuesta, queda muy bonito, muy bonito. 3 cadenas, clavamos acá y ahora nos queda esta especie de piña geométrica, ¿sí? Porque no es como las piñas tradicionales, nos queda un arquito solo. Eso nos da la pauta de que ya terminamos con este motivo. Continuamos acá, levantando un punto alto, una cadena, un punto alto. A medida que vamos tejiendo diferentes carreras en ascendente, vamos a tener más motivos para hacer. Entonces va a ser mucho más fácil de comprender, porque lo tenemos uno al lado del otro. Son puntos en serie secuenciales. Entonces, si se nos escapó algo, mirando al de al lado nos damos cuenta. Una cadena y hacemos el abanico. Una cadena y terminamos el abanico. Separamos por una cadena y realizamos lo que veníamos haciendo del otro lado. Bueno, así va quedando referente al color verde. Falta la terminación, pero igual va a quedar un poco más chico porque estoy usando el ganchillo que corresponde al hilo. En cambio en el verde usé un ganchillo número 3, casi el doble de tamaño. Bien, terminada la vuelta, levantamos 4 puntos altos en el costado, el abanico, la cadena de separación y vamos a los puntos altos del motivo. Un punto alto, 3 cadenas, saltamos un espacio, un punto alto, 3 cadenas, saltamos un espacio, un punto alto, 3 cadenas, saltamos un espacio, 3 puntos altos. ¿Sí? Como hicimos acá, hacemos acá. Tomamos la lazada y nos vamos al punto alto que le sigue. Acá no vamos a hacer nada, hacemos así, así. Nos queda como un triangulito. Hacemos 3 cadenas, saltamos un espacio, hacemos el punto alto, 3 cadenas de separación, saltamos un espacio, un punto alto, 3 cadenas, saltamos un espacio, 3 cadenas y terminamos con el punto alto de la esquina, ¿sí? Una cadena y hacemos acá el abanico. Esto ya lo aprendieron, lo venimos diciendo hace rato. 3 puntos altos, una cadena. Separamos con una cadena y repetimos todo este lado del otro lugar. Bien, ya tenemos el lateral hecho, para adelantar, para no hacer tan tedioso el video. Y recuerden que cuando tenemos estos cuadraditos acá, significa que acá antes vamos a hacer la B. Nos va a decir siempre que es el aumento. El aumento del motivo, ¿verdad? Hacemos un punto alto, 4 cadenas, eso es una B. Y acá nos acostamos con un punto deslizado. ¿Ven? No tienen cómo equivocarse dónde va el aumento. Va siempre acá.
3 cadenas y vamos con punto bajo, 3 cadenas, punto bajo al centro del arco, 3 cadenas y al centro del arco, ¿sí? Bien, ahora acá, en este huequito, ahí vamos a levantar un punto alto, 4 cadenas y cerramos este punto formando una V con un punto alto. Nos acostamos acá o nos inclinamos con un punto deslizado bajo con el que se sientan cómodas, 3 cadenas y continuamos. Ahora hacemos otra vez la V, y una cadena para separar. Así nos quedaría la forma de los aumentos. Acá tenemos 3, ¿sí? Y continuamos. Donde tenemos la V, hacemos los 9 puntos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos vamos con un punto deslizado a la cadena anterior, levantamos 3 cadenas y seguimos repitiendo los motivos. 3 cadenas y ahora tenemos 2 arquitos. Nos vamos con lazada y hacemos los 9 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nos vamos al arquito que sigue, punto deslizado. Y repetimos el motivo. ¿Sí? Continuamos con todos los motivos de la misma manera, así hasta llegar a la altura deseada de lo que sería la chalina, pañuelo o chal. Ya les muestro cómo hacer el borde de finalización. Como esto es una muestra, supongamos que llegamos al final de nuestra prenda, ¿sí? Bien. Cuando estamos en el lateral siempre subíamos con 4 cadenas. En este caso, como es el final, vamos a subir con 3 y en cada punto alto vamos a hacer un punto alto. En el huequito, en la cadena, un punto alto. Un punto alto sobre cada punto alto de la base. Bien. ¿Dónde vamos a hacer los puntos altos estos que empezamos acá? Cuando en nuestro motivo nos queda que tenemos un punto alto separado con una cadena. Así nos queda este borde tan bonito. Ese es el efecto de nuestro pañuelo, que queda a composé con lo que viene formando los motivos, ¿sí? Entonces, cuando tengamos el inicio del motivo, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, ¿sí? Ahí es que nosotros levantamos 3 cadenas acá, rellenamos el abanico con un punto alto sobre cada punto alto, un punto alto en el hueco, un punto alto en la cadena de salida. Recuerdan que acá hacíamos una cadena para separar. Y ahora hacemos un punto alto en el punto alto, un punto alto en la cadena, así. Y vamos llenando nuestros espacios. No hay más ciencia que esa. Así. Y vamos bordeando nuestra prenda, nuestro final.
Donde hay punto, un punto alto. Donde hay cadena, un punto alto. Pueden tejerlo con cualquier tipo de material, no tiene por qué ser hilo. Yo estoy tejiendo en hilo últimamente porque estoy en pleno verano con altas temperaturas. Y porque uno va al comercio y las chicas no tienen ganas de ir al depósito a buscar las lanas. Entonces no puedo mostrar nada con lana todavía. Se pierden de vender, pero bueno, esa es la norma. Acá hacemos un punto alto, ¿sí? Un punto alto en el punto alto. Y acá está haciendo una leve inclinación en el dibujo. Y así continuamos. Apenas empiece el otoño, ya en marzo, antes del otoño, ya el 1 de marzo empiezan las clases aquí y ya van a empezar a cambiar las vidrieras y bueno, habrá lana para mostrar, para que vean cómo se teje también con lana. Otros modelos, porque hay muchísimos tipos de pañuelo para hacer. Esto usan mucho las chicas en el secundario, en la facultad, que tienen que estar todo el día en la calle y a altas horas de la noche, usan muchísimo. Y así van bordeando. Así hasta terminar toda la vuelta. Espero que les haya gustado, que lo puedan hacer, que lo puedan disfrutar. Si es para vender, que lo vendan, ¿sí? Ya saben, lo pueden tejer en todo tipo de material, con las agujas acorde que dice cada paquete, de lo que hayan comprado o elegido, ¿sí? Si van a ir a comprar, recuerden de pedirle a la vendedora qué aguja me recomienda usar con este material y ya ahí se lo dicen. Y cualquier duda que tengan me lo dejan en comentarios y en la brevedad de lo posible, como siempre les digo, se los responderé. Les mando un abrazo muy muy sentido, muchas gracias por verme. No se olviden de dar un like para arriba si les gustó este humilde trabajo de su humilde servidora. Y les mando mucha luz, mucha paz para cada pueblo, para cada hogar y para cada país. Hasta pronto.